Cordial saludo, apreciados estudiantes del grado 905. Vamos a estudiar el tema que se llama Sistema de Medida Internacional y Anglosajón, Conversiones, correspondiente al primer tema de geometría de este periodo. El Sistema Internacional de Medidas es un sistema que se instauró en la Conferencia Internacional del Sistema de Medidas Pesas de París, Francia, a finales del siglo XIX, donde una convención, una comunidad científica instauró que unos patrones de medida que se llamó el metro, el kilogramo y el segundo, que a su vez el metro, la unidad de medida que mide la longitud, el kilogramo mide la masa y el segundo mide el tiempo. Este es el sistema internacional, también conocido como SI en algunos libros. Estas tres medidas, longitud, masa y tiempo, son las medidas más importantes de la física, que son el espacio, la masa y el tiempo. Sin embargo, algunos países de habla inglesa, que por eso dice aquí sistema de medida internacional y anglosajón. Este anglosajón no es más que el sistema inglés también. En los libros aparece más, es como sistema inglés. Este sistema inglés entonces tiene el pie, la libra y el segundo. De manera que lo único que somos, la única medida que somos iguales es los segundos. Entonces aquí en Colombia, por ejemplo, manejamos el metro. Y en Estados Unidos, por ejemplo, manejan el pie. Ustedes dirán, ¿cómo hace uno entonces para comprar algo en Estados Unidos que esté en pie? ¿O cómo harán los estadounidenses para comprar algo en Colombia que esté en metro? Para eso se utilizan las conversiones, las famosas conversiones. ¿Ya? Si usted está comprando un artículo que está en pies, allá en Estados Unidos, ¿no? Que esta barra de hacer ejercicio mide tantos pies. Usted con una simple regla matemática, una regla de 3 simple, lo pasa a metro y ya usted tiene una idea de cuánto mide la barra en metro. Porque es que uno está adecuado a un sistema de medidas. ¿Ya? Por ejemplo, en Estados Unidos manejan, aquí en Colombia en carretera manejamos los kilómetros y en Estados Unidos manejan las millas. Entonces, que usted esté escuchando una noticia que diga, en Estados Unidos, en un pueblo cerca de Nueva York, un ejemplo, que está a 30 millas, hubo un incendio. Entonces usted no está adecuado a ese sistema, usted está adecuado al sistema de kilómetros. Entonces lo que hacemos es una conversión, convertimos de millas a kilómetros. Por eso es importante tanto el sistema de medida como las conversiones. Bien, a esta altura tenemos entonces dos cosas. Tenemos el sistema internacional, donde utilizamos como patrón de unidad de medida de longitud del metro, la masa el kilogramo y en el tiempo el segundo. Y en el sistema inglés o anglosajón, pie, libra y segundo. Estas medidas se llaman medidas convencionales, ¿ya? Porque todo el mundo las maneja. Hubieron una medida en la antigüedad que eran medidas no convencionales o medidas arbitrarias. ¿Por qué arbitrarias? Porque cada quien medía a su acomodo. Imagínense que hubo una medida que se llamó el palmo. El palmo. Aquí en Colombia los muchachos le dicen la cuarta, ¿no? Este palmo, o la cuarta, como le dicen aquí, es la distancia que hay entre este pulgar y el meñique con la mano extendida. Pero hay un problema, que todos no tenemos el palmo de la misma manera. Podemos tener aproximado o parecido. Pero fíjense que si yo hago una cama y otro carpintero con la mano más pequeña o la mano más grande haga otra cama, las dos camas van a tener diferentes tamaños. Yo le puedo decir al carpintero, mi cama mide 20 palmos. Y él va a decir también lo mismo. No, mi cama también mide 20 palmos. Y comparamos las camas y es posible que no sean iguales. Por eso el hombre se vio la necesidad de crear medidas convencionales para que sean exactas e iguales en todo tiempo. Por ejemplo, que allá en México, uno escucha una noticia, ¿no? A 10 kilómetros de la capital de México encontraron petróleo. Entonces ya uno tiene una idea de esa dimensión, 10 kilómetros. 10 kilómetros es más o menos de aquí a La Paz, de Valledupar a La Paz. Tiene que ser una distancia cercana. ¿Sí ven? Por eso es la convención, por eso es necesario esta convención, para que el hombre las medidas las vea de forma exacta y nos podamos comunicar todos, por decirlo coloquialmente, hablando del mismo idioma. Si todos hablamos del mismo sistema de medida, entonces no tenemos ningún tipo de equivocación.
Ahora hablemos un poco de las conversiones, lo que les comentaba ahorita. Se pueden establecer conversiones entre el sistema internacional y el sistema inglés. Entonces, para ir aclarando y ya afianzando ciertos conocimientos. Tenemos entonces que el sistema internacional o el SI, que manejamos nosotros, por ejemplo, en Colombia, la longitud la medimos con el metro, la masa la medimos con el kilogramo y la capacidad, por ejemplo, la medimos con el litro. Sin embargo, en el sistema inglés tienen otro tipo de medidas. Fíjense, para la longitud, bueno, esta es la, digamos que la más relevante de ella, el pie. Y para la masa, la libra, ¿cierto? Y para la capacidad, bueno, está el galón. Sin embargo, hay otras medidas que también es del sistema inglés que también son muy utilizadas, como es la pulgada, la yarda, la milla que hablamos, la que se mide distancia entre ciudades, la onza, la tonelada, y bueno, el cuarto de galón y el pie cúbico. Ustedes fíjense, por ejemplo, las bombas de gasolina, donde nosotros compramos gasolina, las máquinas dispensadoras de gasolina, ellas miden por galón, ¿sí? Ellas miden claro, porque esas máquinas son norteamericanas. Entonces los norteamericanos, que son ingleses, usan su sistema inglés. Y nosotros aquí, en cierta forma, hacemos nuestras conversiones para hacer las conversiones para convertir de galones a litros. Bien, cuando uno va a convertir dos magnitudes, uno establece primero una igualdad y después plantea una regla de tres simple. ¿Cómo establece uno la igualdad? Bueno, aquí hay unas equivalencias. Con estas equivalencias que uno empieza a resolver los ejercicios. Por ejemplo, si uno quiere convertir de pulgadas a centímetros, entonces uno parte de esta igualdad que está aquí, de esta equivalencia. Dice, bueno, si una pulgada es igual a 2,54 centímetros, entonces 10 pulgadas, 20 pulgadas, ¿a cuántos centímetros equivale? Ahí se puede establecer una regla de tres simple y entonces resolvemos el problema. Yo quiero que ustedes tengan en cuenta este cuadro a la hora de resolver el taller, este cuadro. ¿Por qué? Porque todas estas equivalencias que están aquí se usan cuando uno quiere hacer una conversión, ya sea de pies a centímetros, de yardas a metros, de millas a kilómetros. Todas estas equivalencias nos sirven para resolver un problema de conversión de unidades. Esta clase es del libro Vamos a aprender matemáticas del grado noveno. Ustedes lo tienen, Kiko Editorial SM. Un libro que el Ministerio de Educación Nacional compró para que ustedes lo tengan a la mano y puedan desarrollar sus actividades. Les pido disculpas si me equivoqué en alguna oración o alguna palabra. Esto de grabar no es tan sencillo como parece. De todas maneras, muchas gracias por abrirme su espacio, muchas gracias por observar el video y esperen la explicación del taller, que es el segundo video que viene a continuación.